Bienvenidos, un informe, el de hoy breve, claro, que inició con el contundente señalamiento sobre la pandemia, que es, dijo el presidente, un tema de salud, no de política. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Iniciamos contigo. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Azul? Bienvenido, Jonathan, gracias. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo viste este segundo informe de gobierno del presidente López Obrador? Vi un presidente sereno, un presidente muy confiado, un presidente que se toma muy en serio su papel. No es cosa menor eso, ¿eh? En México hemos tenido presidentes terribles que han sido gerentes, ni siquiera han sido administradores, o si quieren tener esa posición de administradores, han sido muy malos administradores, han saqueado al país, han inundado de corrupción todo el sistema. Y veo un presidente que se toma muy en serio su papel como presidente, que informa al pueblo. No es un acontecimiento, diría yo, tan relevante, porque todos los días el presidente está dando la cara a la ciudadanía, todos los días está dando un informe sobre los diferentes aspectos de la vida pública nacional. Entonces, en ese sentido, me parece que es un requisito más, en donde englobó, en donde pudo decir por área ciertas cifras importantes, pero la sociedad está muy consciente del gobierno que tiene y de las cifras que está manejando. Es decir, no es un ejercicio extraordinario de rendición de cuentas, es simplemente uno que pasó en 1 de septiembre, pero en realidad el presidente siempre está dando la cara, continuamente está dando información, está diciendo cuáles son los retos, cuáles son las estrategias, cuáles son las cifras, y me parece que lo vi muy sereno, lo vi contento, lo vi satisfecho. A veces hasta pensaba que fingía un poco no estar tan contento, porque en realidad me parece que han sido 2 años, ya lo hablaremos, pero han sido 2 años exitosos en muchas áreas. Por supuesto que hay retos, él mismo lo reconoce en la parte de la violencia, sobre todo en los homicidios, retos grandes, pero sin duda creo que se encuentra satisfecho y eso es positivo. Fabricio, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Pues cuéntanos, ¿cómo lo viste tú? Sí, yo creo que es, digamos, un informe que tiene 2 datos. El primero es que la lucha contra la corrupción ahorró 500,000 millones de pesos. Y el segundo dato es que 7 de cada 10 familias tienen un programa social. Esas 2 cifras nos hablan de una narrativa, digamos, de el enfrentamiento contra la corrupción y el enfrentamiento de la pandemia. 2 asuntos que se nuclean con el tema de la justicia. La justicia en términos de recuperar lo robado y la justicia en términos de dotarles de los mínimos de supervivencia a una parte que fue completamente excluida del modelo de desarrollo durante 30 años, eso que llamamos neoliberalismo. Me pareció muy interesante la recuperación que el presidente hace de Adam Smith, que es, digamos, anecdótica, la anécdota del día. El patrono de los neoliberales. Claro, los neoliberales, cuando enseñan a Adam Smith en las escuelas, esto está documentado en Oxford, en el MIT, le quitan el capítulo 5, que es de donde Andrés Manuel saca esta cita de Adam Smith de La riqueza de las naciones, donde hay un Adam Smith, hay un liberal, ¿no? El más liberal de los liberales, si se puede, diciendo lo que importa para la felicidad de las personas es hacer felices a los otros. Ese capítulo 5 es fundamental porque le quita, digamos, a los neoliberales la etiqueta de ser liberales, que es una etiqueta que Andrés Manuel ha recuperado para el movimiento de la 4T, y me pareció interesante que lo hiciera. ¿Cómo aterriza eso? Creo que una de las líneas muy interesantes del discurso de hoy, se los planteo, es marcar como eje el tema de la importancia de la gente. O sea, lo verdaderamente importante de México no son sus recursos, o sea, eso es importante, pero lo más importante es la gente, y de ahí el salto que da a no son dádivas, se trata de justicia y es una inversión en el desarrollo de nuestro país. ¿Qué pensaron de esto, Jonathan?
Volvemos contigo. Coincido, es importante esta alusión que hace sobre la importancia de las personas, pero diría yo sobre la importancia de los recursos directos en las personas. Si tú revisas la cantidad de dinero que destinó apoyo directo a la población más vulnerable, estamos hablando de los adultos mayores y de los jóvenes, de los estudiantes, estamos hablando de inversiones de miles de millones de pesos. Solo para beneficiar a 11 millones de alumnos fueron más de 60,000 millones de pesos. Es decir, lo que mostró es cómo desmantelar el estado de corrupción tiene beneficios directos. No es la misma fórmula neoliberal que repartía las dádivas hacia arriba, que era un gobierno de amiguismos, de compadres, sino que ahora los recursos verdaderamente están fluyendo a las comunidades. Hay poblaciones, hay hogares en donde llegan estos apoyos, no solamente uno, sino hasta 2 o 3, porque están los abuelitos, están los estudiantes. Y esto me parece que es una nueva correlación de lo que quiere el presidente hacer con la Cuarta Transformación. Es una nueva relación entre el Estado, empresarios, Estado, sociedad civil, Estado, pueblo. Es una nueva correlación de fuerza. Creo que de las cosas que podemos decir es que está haciendo verdaderamente una economía distinta. Está planteando una economía distinta. ¿Una economía moral? Una economía moral en donde lo importante sea la población. Por eso estaban muy enojados los adversarios. Querían que el dinero fuera otra vez hacia arriba, beneficiar hacia arriba. Y lo que hoy vemos es que le está funcionando eso. No le apostaban a que esto fuera posible. Es decir, pensaban que no iba a haber resultados. Pero está dando resultados. Es decir, el que la riqueza se haga desde abajo hacia arriba es el cambio del paradigma, ¿no? Algo que parece imposible en el modelo neoliberal, no es posible hacerlo. Y el presidente ha demostrado que se puede hacer, los apoyos son impresionantes. Yo creo que en ningún país, al menos en América Latina, hay un programa, bueno, también guardando las reservas de la población y del tipo de economía, pero yo creo que ningún país ha invertido tanto, al menos en América Latina, en apoyos directos en la sociedad. Y creo que eso es de las cosas más fundamentales que en verdad está pasando en este sexenio. El que la economía está cambiando, no es la misma economía de siempre, sino que la fórmula se está invirtiendo. Y eso lo está agradeciendo la población, sobre todo en momentos como la pandemia, que son momentos de emergencia, momentos en los que la gente necesita recursos. Y creo que en ese aspecto el presidente ha establecido que el régimen corrupto tiene una correlación directa. Si no se terminaba ese régimen de corrupción, ese régimen de privilegios, no podía haber un estado de bienestar. Es que no se llevan, no pueden ir juntos. No puede existir corrupción, no puede existir un estado de privilegios con un estado de bienestar. Se contraponen. Entonces, lo que el presidente está planteando es, vamos a desterrar el régimen por completo, ese régimen de corrupción, y vamos a implementar un estado de bienestar. Y fíjate que la COVID fue un experimento grande, aceleró muchos procesos. En salud, que lo advertía desde antes. Un escaparate y demostrar que la fórmula en verdad funcionaba. El presidente, te voy a dar un dato, el presidente hablaba de que se había desmantelado la Secretaría de Salud, el sector de salud, muchos meses antes de la COVID. Y luego viene la COVID a demostrar y exhibirnos que verdaderamente había un desmantelamiento. Estas personas, el régimen anterior fue capaz de inaugurar un hospital en fachada y por dentro completamente vacío. No, lo hizo con Javier Corral, fueron el presidente. No es uno, son varios. Pero ese fue una de las cosas como ejemplo. Como ese hay muchísimos. Y después vino esta situación de la COVID, mostrando que la fórmula era que teníamos que trabajar para un estado de bienestar que pasara porque la salud fuera un derecho de todos los mexicanos. Entonces creo que en la parte económica el presidente ha dado buenos resultados. Obviamente lo que tiene que ver con las dinámicas o las formas en las que se mide en este sentido la economía, pues no son las adecuadas, porque esas son las que medían la economía anterior, la economía neoliberal. Pero ahora es distinto. Me parece que ahora está sembrándose semillas de progreso en los ranchos, en los pueblos más alejados, en el campo, y eso va a traer, por supuesto, una recuperación más rápida. Ya hoy mismo hay una encuesta donde se dice ya no va a ser tan extrema la caída, no va a ser tan bajo la caída de la economía, sino va a ir avanzando poco a poco. Entonces, creo que en ese aspecto el presidente ha sido claro. Si no se desmantelaba el régimen de corrupción, no puede haber estado de bienestar. Y creo que el estado de bienestar está empezando a surgir y está empezando a dar muy buenos resultados. Fabricio, lo que bien dice Jonathan, la pandemia
pues puso como en un escaparate no solo lo que sucedía en administraciones pasadas, lo que dijeron que hicieron y que no hicieron, y lo que no dijeron que hicieron, y es evidente a través de las investigaciones judiciales que llevaron a cabo, pero también estas medidas en materia económica. Lo dijo al iniciar el informe de gobierno: la pandemia debe ser tratada como un tema de salud, no de política. Abrió dos frentes, el de salud y el económico. ¿Cómo ves tú, Fabricio, todo este...? Sí, yo creo que tienen razón ustedes, Jonathan, tienen razón al pensar que la crisis del coronavirus ayudó para profundizar lo que ya estaba en el Plan Nacional de Desarrollo y en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en campaña, y se profundizó de una manera en que podríamos asegurar, o al menos yo lo haría, que la 4T es en realidad un freno al neoliberalismo. Eso es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Está, por un lado, quitándole el componente de la corrupción que parece estructural en el neoliberalismo, en este vieja religión de los economistas, con su Dios intocable, el mercado, y su mano invisible, incluso tiene ahí una connotación mística. Es el freno a eso. Si te fijas, digamos, la mayor parte de los programas sociales están precisamente en la gente que ya se jubiló del mercado laboral, los de la tercera edad, la reforma de las Afores, y por otro lado a los que aún no entran al mercado laboral, que son los que están como aprendices ahora, que están como becarios de la secundaria, de las preparatorias, de las universidades, este proyecto de las 100 universidades, y digamos eso le pone límites a la supuesta y nunca comprobada naturalidad del mercado para resolver los problemas de bienestar. Ahí es donde entra el Estado y hace esta, digamos, articulación política de la noción de justicia, que es una noción de castigo a los que se robaron el dinero, pero que también lo regresen, que paguen impuestos los que no los estaban pagando, que paguen a los que se les condonaban. Y por otra parte, la idea de la justicia como de recuperar para el pueblo, para la patria, a esta parte que eran 70% de la población que estaba excluida, que no era parte del país, que no estaban ni siquiera nombradas sus demandas, ya no digamos satisfechas. Claro. Y entonces eso es la 4T, ese es ese freno tan particular que le ha impuesto al neoliberalismo la administración de prácticamente 2 años de López Obrador. Muy bien, Fabricio, Jonathan, si nos permiten, vamos a una pausa y regresamos y seguimos hablando de esto. Ya estamos de regreso con Fabricio Mejía, Jonathan Pérez, y ya está con nosotros también, se incorpora a la mesa Francisco Abundis. Francisco, bienvenido. Estamos hablando esta noche del informe de gobierno. Francisco, ¿nos escuchas? Sí, gracias. Sí, perfecto. Qué bueno, bienvenido. Pues, Francisco, te pongo un poco al tanto de lo que veníamos platicando. No sé si has estado escuchándonos. Estábamos hablando un poco de la esencia de lo que recoge el discurso del presidente en función de lo que se ha hecho. Y un poco para incorporarte a la mesa, a mí me gustaría preguntarte si existe una distancia entre lo que es justamente este discurso presidencial, las acciones de gobierno y la percepción que sobre ellas hay. Yo creo que acabas de hacer una pregunta clave, que es ¿qué está evaluando el ciudadano? ¿Qué está viendo? Y sí, hay mucha distancia en varios de los temas que tú, los indicadores que tú pusiste. Yo creo que la gente está evaluando al presidente y no a su política pública. Si ves cómo está cada tema de política pública, están por debajo de él o incluso por debajo del 50% de la aprobación. Hay un solo tema que parece que es el que le está dando este indicador, si lo llevas a política pública, si no es que es él el que está
llevando este indicador hacia arriba, que es el de corrupción. Ese es el mejor. En nuestra medición que reportamos hoy en Milenio y la reporta también Reuters, él está en 67% de aprobación en corrupción contra 65% que tiene él. Es el único indicador que va por arriba de él. El resto de los indicadores están por debajo. Entonces, y no es una varianza menor, es decir, si vas a combate contra el narcotráfico, está en 43%, si vas a... Me parece que tenemos ahí, si me permites, Francisco, tenemos el gráfico de lo que estás describiendo. Si me lo pueden poner en producción, por favor. No, sí. El gráfico que habla del nivel de aprobación por el tipo de política pública. Si lo puedes poner en pantalla te lo agradecería porque creo que es muy emblemático, creo que es muy claro. No. Creo que queda más o menos claro lo que la gente está distinguiendo y te diría, combate a la corrupción 67%, todo el mundo dice, claro, eso está pasando. Ahí lo tenemos. Ahí está. ¿Está? Gracias. Entre ese 67% y el último renglón que es combate al narcotráfico, 43%, hay 34 puntos de diferencia. Es decir, hay una varianza que yo creo que así está en la línea verde, en la barra verde. Lo primero que te dice eso es que la gente sí sabe qué está pasando. Porque si vas al segundo mejor o al segundo peor, generación de empleos contra combate a la pobreza, es 59 contra 46. Ambos son temas económicos, pero eso significa que la gente está viendo que el presidente no genera empleos, pero sí da subsidios. Y el diferencial en puntos es de 46 a 59, ¿no? 13 puntos. Y en medio hay otros más polémicos como promoción al turismo, salud, que no hay una polémica de si lo está haciendo mal o bien, pero yo creo que este cuadro nos sirve para ver que la gente sí distingue qué está pasando en lo que está pasando en este gobierno y en resumen todos están por debajo de su nivel de aprobación, que sería 65%, solamente combate a la corrupción está por arriba. Pregunta de investigación básica, ¿lo están evaluando a él o están evaluando a su gobierno? Lo que diré este gráfico es que lo están evaluando a él y su gobierno no está del todo bien evaluado. Francisco, en un país en el que hemos tenido pues el presidencialismo y en el que le echamos la culpa al presidente hasta del bache que está fuera de nuestra casa, ¿qué tanto habrán influido en estos ejercicios de medición lo que se está viviendo a nivel mundial, incluso con la pandemia por la enfermedad de COVID-19? Me parece fundamental pensar en eso. Yo sí creo que la circunstancia, el COVID nos ha afectado mucho, pero es circunstancial, es decir, al final es como el gobierno ha hecho o ha tomado alguna medida respecto a esa crisis. Siento tenerlo así, y es muy crudo lo que les voy a decir, pero comparado con Estados Unidos, donde el 22% conoce a alguien que ha muerto, o el 66% conoce que alguien se ha enfermado, en México todavía estamos como muy divididos en esa discusión y muy poca gente parece tener un contacto directo con esto. Los números son gravísimos, pero da la impresión de que comparado con los niveles de afectación de la economía o lo que él está escalando en temas de corrupción, no pasa a ser tan relevante y no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de intereses personales, estamos hablando de un tema gravísimo como es la salud, pero en el impacto genérico en un país de casi 130 millones de habitantes, siento ponerlo así, pero tener entre 60,000 y 70,000 tragedias no es un nivel de afectación mayor. Habrá que ver
cómo se cuenta esta historia, cómo se narra lo que pasó, pero al final la preocupación del mexicano promedio es economía, y yo creo que por ahí va el nivel de afectación que pueda tener sobre el presidente. Muchos factores en juego, Azul, Jonathan, Sí. Fabricio, son muchos Fabricio, los factores. ¿qué piensas de esto? Sí, yo creo que habría que hacer una diferencia, precisa entre lo político y las políticas públicas. Lo político, digamos, es todo este discurso del segundo informe sobre la justicia, sobre el modelo económico, sobre el gobernar entre iguales, digamos, que es la ciudadanía, nueva inscripción de muchos ciudadanos en esta palabra pueblo. Esa es una parte, eso es lo político. Y en el caso de la política, es decir, quién domina, quién se subordina, etcétera, bueno, eso no se trató en el segundo informe, pero sí las políticas públicas, que son otra cosa, que es un poco esto que afectaría directamente con los programas sociales a la ciudadanía. Yo creo que en realidad el segundo informe pues es una mezcla de todas estas categorías distintas de lo político y las políticas públicas, y me parece pues que sí, en un año donde se enfrenta una pandemia que no se había padecido en el mundo desde 1918-19, y donde se enfrentan la crisis que es parecida a la del 29-32, los niveles de aprobación de esta percepción, ¿no?, que es un poco de lo que está hablando Francisco Abundis, de esta percepción, son bastante buenos, ¿no? Jonathan, ¿tú cómo ves estos números, estas mediciones, esta percepción? Bueno, de principio tendremos que ver cómo está hecha la encuesta, si fue telefónica o no fue telefónica. Por mucho tiempo los encuestadores nos dijeron que las encuestas reales eran las que eran a vivienda, y bueno, creo que en esta ocasión ninguna de las encuestas que han publicado han sido a vivienda, entonces hay un sesgo que me parece ahí importante. Lo que yo puedo ver es que la percepción de la gente sí es de una política económica completamente distinta. Esto no lo podemos medir nada más en las encuestas, es decir, todos conocemos en los hogares cómo los apoyos llegan de 2 o de hasta 3, cosas que no sucedían con el antiguo régimen. Me parece que hay una aceptación de la confianza, de lo que dice Paco Abundis, de la confianza que le tienen al presidente. Eso es importante. La confianza que está depositada en el presidente. Tal vez las instituciones todavía no están totalmente funcionando como debiese, porque muchas tienen grandes pérdidas. Estamos hablando de historias de corrupción en esas instituciones que no están al servicio. El presidente lo ha dicho, el Estado no estaba para justamente ver el bienestar de la sociedad, sino estaba hecho para robar, y en esencia así es un Estado cooptado para robar, para el privilegio. Entonces me parece que son números muy buenos, de confianza ciudadana al presidente, a la política del presidente, y me parece que lo que hoy la gente está necesitando pues son estos apoyos, que no son subsidios, son en realidad el establecimiento de un estado de bienestar, que es lo que el presidente prometió en campaña, y me parece que lo está cumpliendo. Sí, en general, digamos, ha habido una serie de encuestas en los últimos días. En general, ¿estarías de acuerdo, Francisco, en que las distintas encuestas un poco plantean un mismo escenario en donde los niveles de aprobación están, bueno, en muchos casos, en tu caso, de hecho, en tu encuesta por encima del 60%? Te querría preguntar, de hecho, ¿qué opinión te merece como la discordancia que existe entre la tuya y la del diario El País, en donde en la tuya hay una reducción de los que más apoyan al gobierno, mientras que en la del País hay un aumento de esa franja, digamos, de los que apoyan? Hay unos que apoyan más y hay unos que simplemente apoyan. Los que apoyan más han crecido. Más o menos, ¿cómo lees esas divergencias que hay entre las distintas encuestas? Sí, yo no me quería meter en temas metodológicos, pero les agradezco la excusa. No, bueno, es que estamos comparando peras con manzanas. Y las diferencias que están marcando ustedes ahora son sutiles. Hace mes y medio, en un seminario de la MAI, un colega, Andrés Levy, de Covarrubias y Asociados, puso un cuadro que, digo, yo sabía que era grave el asunto, pero no me había dado cuenta de la magnitud de las diferencias que tenemos en la aprobación.
Consulta Mitofsky con 40% de aprobación y el país con 68%. O sea, esas diferencias no son normales, no es un tema que hay que dejar pasar o ignorar, yo creo. Creo que lo que pasa ahí es que estamos comparando peras con manzanas, toronjas con melones, no sé cómo ponerlo. O sea, todas las menciones por internet, siento ponerlo así, en un país que no tiene acceso más del 60-70%, pues no tiene ninguna representatividad. Las telefónicas, por más que sean en vivienda o por celular, no abarcan más del 80%. Todo eso, ¿no? Dicho aquí antes de mi participación, están subestimando la base Francisco, del presidente. Discúlpame, creí que teníamos más tiempo. Creo que te vamos a tener que invitar para hablar de la metodología de las encuestas. Me gustaría un comentario brevísimo de cada uno para despedirnos. Pues me parece que el presidente está estableciendo la cuarta transformación, eso es importante, está desmantelando la corrupción e implementando el estado de bienestar. Creo que Fabricio, te escuchamos, tenemos 10 segundos, menos. No, yo creo que es un informe donde se cuenta la historia de cómo el país sorteó la pandemia y la crisis económica. Muchísimas gracias por habernos acompañado.